¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos esta edición de Tele 13 con esta imagen. Es la foto que marca el fin de los 3 días de reuniones del Papa junto a los obispos chilenos. Rodeado por todos ellos, terminaron las jornadas de conversación y reflexión respecto a la situación de la Iglesia Católica y los abusos sexuales. Entre los obispos presentes, vemos aquí al lado del Papa al arzobispo de Santiago, Monseñor Ricardo Esati. Estuvo presente también en esta cita el cardenal Francisco Javier Errázuriz y, claro, también el cuestionado obispo Juan Barros, de quien trascendió durante la jornada de hoy que habría presentado su renuncia junto a otros 3 obispos. A esta hora ya varios obispos vuelan de regreso a nuestro país sin que la Santa Sede haya dado cuenta aún oficialmente de alguna dimisión. Los trascendidos hablan de la renuncia de al menos 4 de estos obispos, precisamente los formados al alero de Fernando Karadima, pero la incertidumbre aún se mantiene. De lo que sí hay certeza es de la convicción del Papa de que la Iglesia chilena cometió gravísimas negligencias y la constatación de abusos sexuales, de poder y de conciencia, cuestiones que les hizo presente a los obispos incluso por escrito, como pudo comprobar en exclusiva Tele 13 y de lo que ahora nos da cuenta en detalle desde Roma Mónica Pérez. Mónica, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Connie, Ramón, muy buenas noches a todos. La Iglesia chilena, le voy a leer un párrafo, se ensimismó de tal forma que las consecuencias de todo este proceso tuvieron un precio muy elevado. Su pecado se volvió el centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abusos de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. Es urgente abordar y buscar reparar en el corto, mediano y largo plazo este escándalo para restablecer la justicia y la comunión. Es solo una de las frases, de las tantas frases bastante contundentes de este documento que le estoy mostrando aquí en exclusiva. Tiene 10 páginas y fueron las páginas que el Papa le entregó con sus reflexiones a los 34 obispos chilenos que estuvieron aquí en Roma al inicio de estos 3 días de reflexión. Los párrafos que están aquí son tremendamente duros porque además el Papa reflexiona teológicamente, por supuesto, pero también cita al informe Chicluna que detalla la cantidad de abusos a menores, abusos de poder y de conciencia que ocurrieron en la Iglesia chilena y explica también el sistema que permitió que estos abusos se perpetuaran con encubrimiento. Pasemos a revisar la nota que hemos preparado respecto a las palabras del Papa en este informe. La tercera y última jornada en Roma comenzaba con las palabras premonitorias de uno de los autores del informe sobre los abusos sexuales y de poder cometidos por sacerdotes católicos en Chile. Yo creo que será importante, espero que sea importante lo que se comunique, porque también la Iglesia de Chile necesita pasar página, y no solo la Iglesia, sino Chile. Tele 13 tuvo acceso exclusivo al documento de reflexión que les entregó el Papa a los obispos y en él están los puntos más importantes para el Santo Padre del informe Chicluna, que hasta ahora era un documento confidencial. En primer lugar, el Papa dice que el informe confirma que algunos religiosos expulsados de su orden por la inmoralidad de su conducta habrían sido acogidos por otras diócesis y de modo más imprudente confiado cargos que implicaban un contacto cotidiano y directo con menores de edad, minimizando la absoluta gravedad de sus hechos delictivos, atribuyéndolos a simple debilidad o falta moral. El Papa se detiene en 3 situaciones. La investigación, dice, demuestra graves defectos al gestionar casos de delitos graves, especialmente en el modo de recibir las denuncias. En muchos casos, dice el Santo Padre, se calificaron superficialmente como inverosímiles, lo que eran graves indicios de un delito efectivo. Francisco también menciona las investigaciones realizadas a destiempo o las no realizadas y sobre todo la gravísima negligencia en la protección de los niños y niñas vulnerables por parte de obispos y superiores religiosos.
Otra circunstancia que me ha causado perplejidad y vergüenza ha sido las presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de los encargados de archivos eclesiásticos. Por último, el Papa destaca del informe Chicluna que en el caso de muchos abusadores se detectaron graves problemas en ellos en el seminario y que incluso algunos obispos y superiores habrían confiado dichas instituciones educativas a sacerdotes sospechosos de homosexualidad activa. El texto de 10 páginas contiene también la reflexión del Papa sobre cómo llegó la Iglesia chilena a esta crisis. Francisco dice que perdió su centro, se concentró en sí misma y perdió la memoria de su origen y misión. Y destaca otra conclusión del informe de la misión especial, y es que en todos los casos los declarantes señalaron la insuficiente atención prestada a sus denuncias. El Santo Padre señala en su carta a los obispos que el mesianismo, el elitismo y el clericalismo de la Iglesia chilena son sinónimos de perversión eclesial. Los círculos cerrados desembocan en espiritualidades narcisistas y autoritarias en las que en lugar de evangelizar, lo importante es sentirse especial, dejando así en evidencia que ni Jesucristo ni los otros se interesan verdaderamente. El Papa continúa pidiéndole a los obispos primero que reconozcan sus errores y que ninguno es mejor que el otro. Recibí con cierta preocupación la actitud con la que algunos de ustedes, obispos, han reaccionado ante los acontecimientos presentes y pasados. Una actitud que podemos denominar el episodio Jonás. En medio de la tormenta era necesario tirar fuera el problema. En una alusión indirecta al caso Barros, el Papa aclara que los problemas que hoy vive la Iglesia no se solucionan solo abordando los casos concretos y reduciéndolos a la remoción de personas. Usando la frase "muerto el perro, se acaba la rabia", pero aclara: esto, y lo digo claramente, hay que hacerlo, pero no es suficiente. El Papa dice que quiere ir más allá, a la raíz de esta crisis, a las dinámicas que hicieron posible que los abusos pudiesen ocurrir. Dice Francisco: por favor, cuidémonos de la tentación de querer salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestra reputación, salvar el pellejo. La gravedad de los sucesos no nos permite volvernos expertos cazadores de chivos expiatorios. No alcanza con echar personas, dice el Papa, porque el problema es el sistema. Es un documento contundente, tan contundente que, aunque lo hemos obtenido de forma exclusiva, lo queremos compartir con todos ustedes. Así que dentro de muy poco este documento va a estar accesible en nuestra página web de t13.cl. Son 10 páginas. La primera parte es una carta que está dividida en 2 partes. La primera parte es muy teológica y espiritual, y es en la segunda parte donde el Papa comienza entonces a detallar las críticas más concretas, los casos, y donde cita entonces también lo que para él fueron los aspectos más relevantes de este informe elaborado por el arzobispo Chicluna. Tenemos que decir, Mónica, que ya está, la reacción ha sido inmediata en realidad de esta exclusiva, y ya está el documento, esta carta del Papa a los obispos, el documento de trabajo del obispo Chicluna, ya se encuentra entonces en nuestro sitio t13.cl. Y como veíamos, el documento de trabajo entregado por el Papa a los obispos no solo contenía elementos de reflexión, también adelanta conclusiones del informe Chicluna que hasta ahora no se conocían públicamente. Por ejemplo, miren, veamos este párrafo. Aquí dice que no pocos casos fueron calificados muy superficialmente como inverosímiles y en realidad eran graves indicios de un efectivo delito. Una frase, Mónica, que da cuenta de la convicción de lo mal que se abordaron las denuncias. Así es, el Papa insiste permanentemente que bien hay que echar a ciertas personas, como los 4 sacerdotes que a lo mejor, 4 obispos que habrían renunciado a sus diócesis, como el cuestionado obispo Barro, pero dice que el problema va más allá. El Papa quiere ir a la raíz del problema, quiere ir al sistema que permitió, y yo creo que es muy interesante todo lo que habla respecto de cómo se protegía, por ejemplo, a los sacerdotes que eran abusadores, cambiándolos de parroquia, cómo hay una
un dato que a mí por lo menos me pareció tremendamente fuerte, y es el hecho de que hay destrucción de documentos jurídicos en los tribunales eclesiales. Es decir, hay personas que destruyeron evidencia que soportaban las denuncias de las víctimas. Y también explica que hay todo un proceso también de corrupción al interior de los seminarios, que todo más o menos uno conocía estas realidades, pero escritas en palabras del Papa y resumidas a través del informe Chicluna y expresadas durante tantas décadas, tantos años, de personas que en Chile han sido abusadas, ojo, no solo sexualmente, sino peor quizás, a veces de poder también y de conciencia, realmente es un escándalo de proporciones. Vemos allí también en la pantalla dividida cómo ya en nuestras distintas plataformas está siendo subido este documento. Mónica, otro aspecto que critica duramente el Papa, lo decías tú, es el mal manejo que se hizo de los casos de sacerdotes que cometieron delitos y cómo se minimizaron estos hechos. Dice el Papa, y veámoslo nuevamente, que sus enviados confirmaron que algunos religiosos expulsados de su orden a causa de la inmoralidad de su conducta y tras haberse minimizado la absoluta gravedad de sus hechos delictivos, habrían sido acogidos en otras diócesis e incluso de un modo más que imprudente se les habría confiado cargos diocesanos o parroquiales que implican un contacto cotidiano y directo con menores de edad. Es sin duda, Mónica, una crítica a cómo la Iglesia solía resolver las denuncias también en otros países. Así es, y sobre todo el Papa se preocupa de todos aquellos niños que quedaron vulnerables ante estos sacerdotes que no conocían y que por tanto podían continuar haciendo sus abusos a menores. Lo que dice el Papa es que la obligación de los obispos y de los superiores de una iglesia es proteger a las personas, proteger la vida humana, y que en este sentido la Iglesia chilena hizo completamente lo contrario, que trató con superficialidad todas las denuncias, que eso causó mucho dolor en las comunidades porque la gente iba y denunciaba a los obispos, a los superiores de las congregaciones, y ellos simplemente no les prestaban atención. Imagínense lo que se sentían esa cantidad de católicos que probablemente pertenecían a la iglesia, eran activos porque por algo estaban cerca de los sacerdotes, cómo se sentían al interior de sus familias o de sus comunidades cuando no tenían ningún tipo de recepción. Nosotros hemos escuchado casos como los del caso Caradima, pero son casos que de alguna manera afectaron a personas que tenían poder, que eran parte de la élite. Pero tenemos que pensar también todas aquellas personas más pobres, en parroquias más humildes, en quizás no centros tan poblados, no en Santiago. Quizás qué cosas han tenido que pasar ellos y que no han sido escuchados por la Iglesia. Claro, estamos en la pantalla dividida, ¿cierto? Mónica Pérez en vivo desde el Vaticano, y en nuestro sitio web t13.cl ya está disponible el documento reservado al que hemos tenido acceso en exclusiva, el documento que preparó el Papa para los obispos chilenos. Y una de las conclusiones del obispo Chicluna que asoman como más graves, podríamos decir, no son las omisiones, sino que acciones que directamente se habrían hecho para entorpecer las indagatorias. En una parte se lee, y ahí lo vamos a ver nuevamente, que al Papa le causa perplejidad y vergüenza la lectura de las declaraciones que certifican presiones ejercidas sobre aquellos que debían llevar adelante la instrucción de los procesos penales, o incluso la destrucción de documentos comprometedores por parte de encargados de archivos eclesiásticos. ¿Reconocimientos como estos, Mónica, podrían tener consecuencias? Mira, Connie, eso es lo que a mí me choca en este minuto, porque al mismo tiempo que yo conocía de este documento y lo leía durante esta jornada, y no podía dar crédito a lo que estaba escrito en este lugar, a pesar de que ya, obviamente como periodistas, ya sabíamos mucho de estos datos, de lo que ocurría acá, es totalmente contradictorio con el comunicado que emitió recién el Vaticano durante esta jornada, en la cual el Papa concluye estas reuniones con los obispos chilenos sin decir nada, simplemente agradeciéndole la disponibilidad de haber venido a Roma a conversar con él y enviándolos de regreso a Chile a continuar construyendo la iglesia. Me impresiona la fotografía final en la que todos los obispos chilenos aparecen muy sonrientes junto al Papa, y este comunicado que no guarda relación con
con los datos que están en este informe, en este reporte y que conocimos en esta jornada. ¿Por qué no revisamos lo que ocurrió hoy día y podemos luego seguir conversando? Usted mandó una carta muy importante a los obispos. Expresó por qué no había investigado a Caradima. No, jamás he expresado eso. Sí, expresó que Investigué a Caradima. Pero... No, por favor, se acabó. Esa fue la respuesta en Roma del cardenal Francisco Javier Errázuriz, concisa y con un dejo de molestia ante la consulta sobre la carta que él mismo envió a los obispos por su actuar en el caso Caradima. Usted explicó que era la ley canónica lo que le pedía eso y que usted nunca tampoco logró el convencimiento. Por eso que se demoró. Eso dijo usted en la carta. La carta está escrita, punto. Pero usted dice que lo investigó. ¿Cómo? Usted dice que entonces sí lo investigó, pero que... Es evidente que sí.